Vamos a contar la historia de una especie que lo cambió absolutamente todo. Sí, es nuestra historia. Un relato de una inteligencia sin igual, de una expansión imparable y de un impacto tan profundo que solo ahora empezamos a entenderlo de verdad. Y es que, para saber a dónde vamos, primero hay que hacerse una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Quiénes somos? La respuesta, curiosamente, no está en el ahora, sino en nuestro pasado más lejano. Todo empezó hace unos 200.000 años, en algún lugar de África. Allí apareció una nueva especie. Nosotros, el Homo sapiens. A ver, no éramos los más fuertes, ni de lejos, pero teníamos algo distinto. Una mente increíblemente curiosa y una capacidad de adaptación que, sencillamente, nunca se había visto antes. Para guiarnos en este viaje al pasado y entender sus consecuencias, vamos a apoyarnos en las ideas de Elizabeth Kolbert, en concreto las que recogen su capítulo Civilización y Extinción, que forma parte de El libro del clima. Su trabajo, la verdad, es fundamental para atar todos los cabos. Y es que nuestra historia de expansión tiene una cara B, una bastante más oscura. Es, inevitablemente, una historia de desapariciones. Y la primera gran ola de extinción arrancó justo cuando dimos los primeros pasos fuera de África. Fue un viaje épico que duró decenas de miles de años. Pensemos un segundo en esa escala de tiempo. Desde África nos fuimos extendiendo por todo el planeta hasta llegar, literalmente, a todas partes. Y cada nueva parada, cada continente conquistado, marcó un antes y un después para la vida que ya estaba allí. El primer gran encuentro fue con nuestros parientes más cercanos, los neandertales. Compartimos el mundo con ellos durante un tiempo, incluso intercambiamos genes. Pero algo pasó. Poco después de nuestra llegada a sus territorios, ellos simplemente se desvanecieron. Para siempre. El genetista Svante Pääbo, que fue quien consiguió descifrar el genoma neandertal, lo resume de una forma que pone los pelos de punta por lo simple y brutal que es. Su mala suerte fuimos nosotros. Y lo peor es que no fue un caso aislado. Este patrón se repitió una y otra vez, allá donde íbamos. Al llegar el Homo sapiens, la megafauna, o sea, los animales más grandes y espectaculares de cada lugar, desaparecía. Desde los leones marsupiales de Australia hasta los mamuts de América. Un auténtico zoológico de criaturas increíbles se esfumó poco después de nuestro paso. Ojo que esto no es algo que hayamos descubierto hace 4 días. El impacto fue tan bestial que ya en el siglo XIX, naturalistas como Alfred Russel Wallace se daban cuenta de que vivíamos en un planeta extrañamente vacío, una sombra de lo que había sido. Bueno, pues si esto parece impactante, agarraos, porque ahora damos un salto a una era más reciente donde este patrón no solo continuó, sino que pisó el acelerador a fondo. Los ejemplos, la verdad, hablan por sí solos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los colonos polinesios extinguieron las 9 especies de moas en apenas unos siglos. En Mauricio, los marineros europeos y las ratas de sus barcos acabaron con el famoso dodo. Y en Norteamérica se aniquilaron miles de millones de palomas migratorias. Miles de millones. Y lo más sorprendente de todo esto es que al principio no hizo falta una tecnología muy compleja, unos simples garrotes, barcos para llegar a islas remotas y la llegada de especies invasoras. Fue suficiente para causar estragos. Luego, claro, la caza industrializada simplemente le dio el golpe de gracia a muchas especies. Y con esto llegamos a la era moderna, a un periodo que lo cambió absolutamente todo. Es lo que se conoce como la Gran Aceleración. Un despegue que arrancó justo después de la Segunda Guerra Mundial y que marcó un antes y un después para el planeta. Aquí es donde la curva se dispara y se vuelve vertical. El crecimiento de la población y sobre todo del consumo explotó. El impacto humano dejó de ser algo gradual para convertirse en una fuerza geológica, transformando el planeta a una velocidad de vértigo. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver solo 3 cifras. La primera, por 3. En apenas 55 años, entre 1945 y el año 2000, la población mundial se triplicó, algo que no había ocurrido nunca en toda nuestra historia. Segunda cifra, por 7. En ese mismo periodo de tiempo, las capturas de peces se multiplicaron por 7. Estábamos, y esto es literal, vaciando los océanos. Y tercera cifra, por 10. Claro, para alimentar a toda esa gente, el consumo de fertilizantes se multiplicó por 10, lo que transformó por completo la agricultura y el uso de la tierra a escala mundial. Pero el dato que de verdad te deja sin aliento es este. Pensémoslo bien. En menos de un siglo, en el siglo XX, los seres humanos transformamos tanta superficie del planeta en campos de cultivo como en los 10.000 años anteriores, juntos.
Toda la historia de la agricultura igualada en un abrir y cerrar de ojos. Es asombroso. Y claro, con todo esto sobre la mesa, con todo este contexto histórico, la pregunta que se hace la comunidad científica es inevitable y da un poco de vértigo. ¿Estamos viviendo el comienzo de una extinción masiva? Pero a ver, ¿qué es exactamente una extinción masiva? Para que nos entendamos, no es que desaparezcan algunas especies famosas, no, es un cataclismo biológico que borra del mapa a más de 3/4 partes de toda la vida del planeta, en un periodo de tiempo que geológicamente hablando es un suspiro. En los miles de millones de años de historia de la Tierra, solo ha habido 5 de estos eventos. El último, el que se llevó por delante a los dinosaurios. Pues bien, hoy el consenso científico es abrumador y advierte de que nos estamos encaminando de cabeza hacia la sexta. Pero hay una diferencia crucial, una que lo cambia todo. Las 5 extinciones anteriores fueron causadas por fuerzas cósmicas o geológicas, meteoritos, supervolcanes. Esta sería la primera vez en la historia del planeta que una única especie es la responsable. Y ese agente biológico, esa especie, somos nosotros. Cada paso de la historia que hemos visto desde aquellas primeras migraciones fuera de África hasta la gran aceleración nos ha traído justo aquí, a este preciso momento. Y así, el final de esta historia, bueno, pues aún no está escrito. La ciencia nos dibuja el escenario, la historia nos da el contexto, pero el desenlace depende de lo que se haga a partir de ahora. La pregunta, la gran pregunta de nuestro tiempo, se queda ahí, en el aire. Y la respuesta la tenemos que dar entre todos.